amigos de Cine para Todos, ya sé que tenía que haber grabado este video desde hace varias semanas, pero la vida y la existencia me lo impidieron, pero ya estamos aquí y además eso nos va a permitir hablar con más soltura sobre BoJack sin temor a los spoilers. La historia de la animación para adultos norteamericana da sus primeros pasos en la televisión a finales de los años 80. Conforme sus episodios se hacían cada vez más frecuentes en la pantalla chica, sus elementos narrativos y visuales conformaron un esquema. Por lo regular, se retrataba un grupo de personas, ya sea amigos o familia, dentro de una microsociedad, reflejo de nuestra sociedad, en la cual se criticaba y burlaba de la política, la iglesia, la educación, los medios de entretenimiento, Hollywood y bueno, la lista es interminable. Los tiempos cambiaron y con ello la manera de presentar sus creaciones. Les mencionaré 3 momentos de toda esta línea temporal en las que se nota más el cambio. Primero, en 1987, con la primera aparición en formato de cortometraje de Los Simpson y lo que se considera como el origen de las series animadas para adultos en la televisión. Segundo, años 90, la creación de Liquid TV, programa transmitido por la cadena MTV. De entre toda su programación, hubo una que se ganó el cariño de la generación millennial, Beavis and Butthead. A diferencia de Los Simpson, el tono de esta serie era más áspero, perfecto para los jóvenes identificados con los rebeldes protagonistas, con su manera de vestir y con su manera de hablar. Quienes eran seguidores del programa empatizaron con las críticas hacia la sociedad adulta que los rezagaba, e irónicamente también había una crítica hacia los mass media, en especial la televisión, que se convirtió para muchos en una nueva manera de educarse. Tercero, Archer 2009, emitida por FX Channel, el estilo de animación mezcla el 2D para los personajes y el 3D para los lugares, creando un background que provoca profundidad de campo en los ambientes. Su narrativa sigue los lineamientos de las series anteriores, solo que con diferentes temáticas. Aquí la crítica es hacia la masculinidad tóxica, el lenguaje es más soez y la violencia es más gráfica. Y por fin, después de este pequeño y superficial viaje por el tiempo, por fin llegamos a BoJack Horseman, serie creada en 2014 por Raphael Bud Westberg y Lisa Hanawalt, sobre la vida de un caballo, ex actor de televisión de Hollywood, que luego de vivir en las sombras por años, decide regresar al mundo de los reflectores para convertirse en una de las celebridades más importantes del espectáculo, o por lo menos intentarlo. La originalidad que reside en la obra proviene de su tan característico estilo visual y la forma narrativa que se aleja de sus antecesoras, para emparentarse más con series introspectivas existencialistas como Mad Men o True Detective, que también en este campo entraría su contemporánea Rick y Morty, pero aquí la diferencia de ambas se encuentra en una palabra: continuidad. La tragicomedia creada por Raphael constantemente intenta advertir sobre la irrealidad que manejan los típicos programas televisivos, donde cada capítulo se desarrolla y se soluciona un conflicto, sin tener seguimiento lineal de los personajes. No es casualidad que su personaje principal haya protagonizado una sitcom de los 90 estilo Papá Soltero. La continuidad es un elemento que funciona en 2 niveles, como relación temporal de la realidad que plantean tanto escritor como artista y como metáfora de las acciones que desarrollan sus personajes, las cuales siempre tienen consecuencias y nadie más que ellos tendrán que enmendar las cosas. El ventanal roto en la mansión de BoJack en el episodio Eres tú puede ser un buen ejemplo. Se deja en claro la ausencia de una fuerza externa que pueda recuperar el vidrio. De hecho, pasan varios capítulos desde que BoJack decide poner manos a la obra. Y esto habla también de la psique fracturada del caballo, que me lleva a hablar del siguiente punto. A lo largo de las 6 temporadas, vemos el desarrollo dramático de cada protagonista. El objetivo principal de la serie no es burlarse o criticar a la sociedad hollywoodense, que sí llega a tocar ciertos tópicos con un humor bastante fársico. Sin embargo, su meta está en contar la historia de estos personajes a través de sus fallas o aciertos. Ya lo anterior nos habla de un nivel más profundo al concebir una serie de comedia, un completo retrato y bien estructurado de la depresión, aunado a temas filosóficos que evocan a Schopenhauer, Nietzsche, Foucault, Camus, pero esto no quiere decir que la obra, por sus temas tan introspectivos, alejen a los creadores de su propia obra. Creo que, al contrario, eso lo hace más personal.
Rafael y Lisa le heredan algunas de sus experiencias y frustraciones a los protagonistas. BoJack está inspirado en la propia mirada del guionista hacia Hollywood y el glamour que significa vivir en la cima del mundo. En los trazos de Lisa vemos el amor que profesa por sus creaciones y la conexión que tiene con ellas. El capítulo Daño del Bueno es prueba de su talento para ilustrar la oscuridad de Diane ocasionada por una crisis creativa, algo que según en conferencias también ha experimentado la artista. Ya para ir cerrando con este tema y que el video no quede tan aburrido, hablemos brevemente de lo que fue la temporada final. Desde los primeros hasta los últimos episodios, BoJack siempre soñó en convertirse en una figura pública influyente, lo cual le trajo problemas y lo encerró en un círculo vicioso de autodestrucción que repetía constantemente al ver que su meta estaba cada vez más lejos, convirtiendo la historia en una especie de mito de Sísifo moderno. El último capítulo fue lindo mientras duró, guarda similitudes con el final de la serie Fleabag. No se preocupen, no voy a soltar ningún spoiler. Los protagonistas se liberan en cierta medida de la carga emocional que traían consigo desde el principio. Se dan cuenta de sus errores, pero no sabemos qué más va a pasar, porque es justo ahí donde termina la serie. Para algunos puede que el final de BoJack les haya resultado poco satisfactorio o incluso lógico, pero es justo a lo que se refieren los creadores. La vida no acaba en 6 temporadas, ni mucho menos cuando aceptamos que nos equivocamos. El caballo y todos sus personajes siguen su camino. Nosotros no los abandonamos, ellos nos abandonan a nosotros. No tengo idea de si esto saldrá, pero aquí rapidísimo les doy mi top 5 de episodios favoritos. Final feliz. Durante todo el episodio, BoJack trata de evitar que salga su biografía a la luz. Tiene una de las primeras y geniales secuencias alucinatorias del caballo, donde muestra parte de su pasado y sus traumas de la infancia. Como pez fuera del agua. Episodio sin diálogos, meramente visual. La trama se desarrolla a partir de las acciones de los personajes. Esto es demasiado, viejo. Momento importante en la vida del actor. Se muestra una de las muertes más conmovedoras de toda la serie, ilustrada de manera elegante. Churro gratis, largo monólogo que recita el protagonista durante el funeral de su madre. La clave está en la capacidad actoral de Arnett, con los matices que tiene en su voz, y el sólido guión de Rafael. Y a medio camino, penúltimo capítulo de la serie. Actualmente nombrado uno de los 3 mejores capítulos en la historia. El talento de Lisa nunca estuvo mejor acoplado al de su amigo. Las ilustraciones acompañan este episodio plenamente ubicado en el campo de lo onírico y nihilista. Y bonus ya para terminar, todas las introducciones de todas las temporadas. Y ya está, muchas gracias a los que llegaron hasta el final. ¿Cuáles son sus episodios favoritos? Cuéntenos y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pronto nos veremos de nuevo por acá. Hasta entonces.